Auspicia este programa. ¿Sabías que en la ciudad tenés un nuevo centro de salud a menos de 15 minutos de tu casa para que consultes gratis a un médico? Para saber dónde está el más cerca tuyo, chatea con la ciudad en WhatsApp. 11 50 500 147. BAM Buenos Aires. Si no aceptás que te digan qué tenés que pensar, si preferís saber antes de opinar, si elegís los fundamentos antes que las conclusiones, si no idolatrás a nadie, ni a empresas ni a gobiernos. Me parece que estás a contramano. A contramano. ¿Cómo te va? Esto es A Contramano. En verdad es un encuentro de restos hoy, seguramente, ¿no? Mis restos le hablarán a tus restos. No sé cuán intensas fueron tus fiestas, los festejos. Pero bueno, en el caso de que haya sido más o menos parecido a lo que fue mi festejo, vamos a estar en sintonía, ¿vio? Acá estamos, che. Pase lo que pase, con lo que sea, estamos acá haciendo este programa, que ya sabés cómo es la propuesta. Hablamos de temas muy serios, con un formato muy intencionalmente bobo, con muy buena música. Arrancamos con Los Redondos de Ricota, Mi Perro Dinamita. Estamos acá con mi amigo Hernancito Yunes y vamos a darte muy buenos contenidos. O sea, por lo pronto vamos a tener la sección de la furia. Vamos a hablar con un legislador electo por Izquierda Socialista, súper interesante, que nos va a contar esas cosas que solamente nos cuentan ellos. O sea, Laura Marrone, vos sabés que la tenemos abonada acá, y son un poco la resistencia. Sabés que yo no me caso con nadie, de hecho soy absolutamente apolítico en términos partidarios, pero lo cierto es que ellos son nuestra resistencia de mil maneras. Entonces pasan a interesarme mucho y paso a quererlos mucho. En tanto hagan eso, los querré por siempre. Bueno, hoy vamos a tener una nueva entrega de cómo se está dando la entrega del gobierno de la ciudad en el remate de las tierras públicas en este caso. Y un caso bien puntual. Y después vamos a tener a otro militante héroe anónimo que a nosotros nos encanta, que es Jonathan Valdivieso del Observatorio del Derecho a la Ciudad, que nos va a contar por qué le inició una demanda a Mauricio Macri. No te vayas y te enterarás. Ahora, si querés, nos sacamos los zapatitos. Si estás con la corbata, aflojala, que vamos al lugar donde los eslogans desaparecen y solamente quedan los hechos. Y créeme, a la ciudad de la furia. Acá estamos, en la ciudad de la furia. La ciudad de la furia post-navideña. En realidad hay cosas que de hecho no cambian. Lo que te estábamos contando, y creo que hoy va a ser una especie de programa que va, a rescatar voces normalmente no rescatadas, con cuestiones normalmente no difundidas tampoco. Si vos os escuchas de la radio, sí, hay algunas que las escuchaste porque obviamente somos de la misma línea, por algo estamos en el mismo espacio, pero la verdad que si mirás un poquito de medios hegemónicos, es como que te va a faltar, ¿vio? Porque no suele abundar información sobre estas cosas. Vos sabés que lo que es remate de tierra pública en la ciudad de Buenos Aires es bestial. De hecho, han logrado un récord total, y es un tema que obviamente nos interesa mucho. Todo lo que sea en plural, todo lo que sea sobre nosotros nos interesa mucho, y es por eso que estamos en contacto con un legislador
Nicolás Núñez, un legislador electo por Izquierda Socialista y Frente de Izquierda, para que nos cuente sobre un caso bien puntual dentro de este remate global en el que estamos inmersos, aunque no lo sepamos. ¿Cómo te va, Nicolás? Simón te saluda, ¿todo bien? Todo bien, buenas noches, Simón, y a toda la audiencia. Muchas gracias por atendernos. Sí. Bueno, a ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo es este nuevo capítulo de remates de tierras públicas? ¿De qué tierras estamos hablando puntualmente? ¿Qué era lo que se iban a hacer con ellas? Bueno, te comento. Ahí partamos de que estamos ante un gobierno del PRO que en 12 años vendió 500 hectáreas, ¿no?, de la ciudad. Totalmente. Y cada sesión de la ciudad de la legislatura, la ciudad de Buenos Aires, es una agencia de remates, más o menos, donde se habilita al Estado a deshacerse de tierras, en general para la especulación inmobiliaria o negociado de distinto tipo. Lo que un poco llamó la atención en la última sesión fue que al filo, digamos, del límite de tiempo para presentarlo, presentaron un proyecto para vender tres edificios que dependen del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la ciudad, donde funcionan unidades penales, digamos, de régimen cerrado, para niños y adolescentes, que lo que definieron es ir hacia la venta de edificios que están ubicados en zonas más o menos céntricas, Caballito, uno está ahí en Perón al 2000, por 11. La idea que tiene el gobierno es rematar los edificios que hoy existen para construir uno más grande frente a lo que es el barrio Richardelli, que es la ex Villa 1114. En la Comuna 8, ¿no? Sí, sí. Entonces, estamos ante un proceso de remate que para el gobierno es negocio por todos lados. Por un lado, en lo que hace a poner el eje en reforzar una política punitivista para los más chicos, digamos, en un contexto donde no está claro todavía cuál va a ser la política del nuevo gobierno ante la baja de la edad de imputabilidad o no, digamos, eso no está muy claro. Y el gobierno de la ciudad se adelanta a ya crear un espacio más grande de reclusión. Y no tiene mejor idea para hacerlo que el lugar designado es en una manzana, en una comuna que está frente a un barrio que tiene 53.000 personas, según el último estudio del Instituto de la Vivienda de la ciudad, un barrio donde prima el hacinamiento, las condiciones precarias de vida, y donde desde el Frente de Izquierda habíamos presentado un proyecto justamente para que en esa manzana, que hoy en día va a ser una cárcel, lo que se construya, por el contrario, sea una plaza, una escuela, y habíamos propuesto también una sede para lo que es la formación en enfermería, que hoy en día la Escuela de Enfermería de Grierson tiene un exceso de demanda de vacantes que no puede dar abasto porque le falta un edificio. Entonces estoy nombrando muchas cosas, pero lo que vemos es, por un lado, negociado inmobiliario, y por otro lado, a uno de los barrios con mayores demandas sociales de la ciudad, frente a la disponibilidad de una manzana entera para dar respuesta a muchas necesidades, en vez de poner una plaza, de poner una escuela, de poner algo al servicio de la comunidad, le van a poner un centro de detención para chicos. Sí, digamos que son dos grandes pasiones. No quiero ser facilista con las frases, pero son realmente dos grandes pasiones del gobierno de la ciudad, ¿no? Hacer cárceles, meter a la mayor cantidad de gente posible ahí adentro y vender tierra pública. Y digamos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Se logró realmente concretar esa venta, ese remate futuro? Por ahora, en la dinámica de la legislatura, el gobierno puede hacer aprobar lo que quiera. Sí. Después otra cosa tiene que ver con el remate. Lo que se vota en general es habilitar el remate. En este caso es habilitar la posibilidad de vender esos terrenos que son del Estado y los edificios estos. Hay un cálculo en el que el gobierno va a hacer un negocio de... Si sumamos el costo de los 3 terrenos que se están vendiendo contra el terreno que se va a usar, hay una ganancia para el gobierno de la ciudad de como 8.000 millones de pesos, hace negocio por todos lados. Entonces en la legislatura lo votaron. Después otra cosa es lo que vaya a pasar cuando efectivamente quieran proceder al remate, si va a haber una reacción todavía de las familias y demás de los involucrados, porque todo esto, como te decía al principio,
entró muy sobre la hora, digamos, no tuvo mucha circulación, mucha información. Medio que nosotros con la legisladora Laura Marrone, con el bloque del Frente de Izquierda, empezamos a difundirlo, lamentablemente, ante el hecho de la votación consumada, y ahora lo que queda es denunciarlo, sacarlo a la luz y ver si es posible, frenarlo y darle otro uso a la tierra pública de la ciudad, que no sea para quitarle derechos a los pibes, sino que sea para darles. Te hago una pregunta, por las dudas lo sepas, está referido, pero bueno, esto no lo habíamos hablado. Hace poquito Horacio Rodríguez Larreta había presentado un proyecto como para facilitar aún más la compra de tierra pública. Y es más, recuerdo, en su momento habíamos hecho una entrevista con mucho detalle, que incluía, por ejemplo, no ofrecer el nombre propio del comprador, hasta pagar en especie y no en dinero, o sea, una cosa que era ridícula. ¿Sabés qué sucedió con ese proyecto? No tengo presente este proyecto en particular, pero como sea, en la ciudad es una agencia de remates y hace cosas que en gran medida no son, desde el punto de vista constitucional, legales. En su momento no lo eran. Larreta, primero Macri, después Larreta, tuvo una serie de facilidades para avanzar en todo este plan. Con la creación de la Agencia de Bienes del Estado, de Administración de Bienes del Estado, en su momento, con el gobierno nacional anterior, digamos, se creó un espacio intermedio para hacer algo que la Constitución no permitía, que era vender tierras públicas, así como así. Entonces, cada vez se le van dando más facilidades y no me extrañaría que Larreta haya ido por el camino que vos mencionás, más bien. Sí, que lo presentó seguro, pero después hay que ver cómo prosperó. Si lo logró aprobar. Absolutamente, sí, pero era ridículo, pero realmente, o sea, son cosas que solo la difusión puede desactivar, o sea, ni gracias a la oscuridad es que también prosperan, ¿no? Porque no tienen gollete, pero bueno, no importa. Y decime, dentro de las últimas sesiones maratónicas, ¿hubo muchos otros remates? La última sesión ya de por sí había una cuenta, digamos, que daba de la idea de que se habilitaban, fueron 29 proyectos, en la suma de todos esos, en las idas y venidas había 100 inmuebles. Estos 3 son los últimos que entraron por el final, así que el remate es permanente en la legislatura. Esto fue solo la última sesión. Y si vamos para atrás a lo largo de los meses, quizás algunos de los que tuvieron mayor resonancia tuvieron que ver con lo del proyecto de ley de enajenación de tierras de la Villa 31, del barrio 31, Padre Mujica, que también ahí el gobierno habilitó la expropiación para vender de esos terrenos, que lo mismo, se aprobó la ley, todavía no avanzaron en algún desalojo o loteo así en particular, pero se van quitando trabas del camino para avanzar en quitarle justo a los que menos tienen, en los barrios más humildes, lo poco que tienen, que es su tierra, que es su casa, para tributarlo al negocio inmobiliario. Sí, es de hecho así. Contanos cómo quedó, yo me imagino que exactamente igual, cómo quedó el balance de fuerzas entre Horacio Rodríguez Larreta y el resto, después de la aplanadora victoria que tuvo, exactamente igual, o sea, ¿va a seguir pudiendo aprobar lo que quiera o no? Por el momento, sí, y además, sobre todo porque, al margen de los votos, porque logró ampliar su alianza, ¿no? Al haber es decir, el paso previo a la elección fue haber sumado a algo que parece que se sigue llamando Partido Socialista de Roy Cortina, pero es parte del gobierno de la ciudad, digamos, de la gestión PRO, y también a todo el espacio de Martín Lustó. Entonces eso le da una facilidad en la legislatura tremenda. Ahora, yo de la última sesión, en el marco de que fueron casi todas pálidas, incluida todo el tratamiento del presupuesto, hay una que me parece que hay que rescatarla, sobre todo a la hora de esta discusión de la correlación de fuerzas, que fue el conflicto de recurrentes de ¿cómo se dice?, de los trabajadores de la salud de la ciudad. No sé si están al tanto, si lo tratan del tema de residentes y concurrentes de la ciudad. Si lo charlaron ustedes en el programa. No llegamos a charlarlo, pero sí, es una aberración. Hubo muy pintoresca. Un proyecto de ley
que tenía como fin a residentes y concurrentes de la ciudad ir hacia su precarización, casi esclavización total. Y estamos hablando de, en particular, los jóvenes que están todo el día con los pacientes en la salud pública. Son 4.000 en los 33 hospitales de la ciudad. Hubo un proyecto, ¿por qué te lo menciono con esto de la correlación de fuerzas? Porque hubo un proyecto que era totalmente lesivo de sus derechos, los avasallaba completamente. Ese proyecto en un momento contaba hasta con el apoyo de sectores gremiales, de la salud y parte de incluso la oposición, del Frente de Todos. Los residentes y los concurrentes empezaron a pelear. Lo primero que lograron fue que la oposición se embloque, digamos, detrás del rechazo, incluso los que estuvieron a favor en un principio. Y lo otro que lograron, que nosotros no lo habíamos nunca visto hasta ahora, es que la Reta votó la ley en una sesión medio escandalosa, con represión en la puerta en la legislatura, es decir, hizo uso de su mayoría en la legislatura, pero fue tanta la resistencia posterior, hubo paro en los hospitales, hubo movilizaciones, cortes de calle, asambleas multitudinarias, que de una sesión a la otra, con una semana de distancia, el gobierno de la ciudad tuvo que presentar un proyecto para tirar atrás la misma ley que habían votado. Algo inédito, digamos, y que al menos abre una esperanza de que más allá de la correlación de fuerzas en el poroteo, digamos, de legisladores, desde la calle, desde difundir las luchas y darles la importancia que tiene la organización de los trabajadores y de los sectores populares de la ciudad, incluso se le puede torcer la mano a pesar de la mayoría que tiene en la legislatura. Absolutamente de acuerdo. Voto por eso, creo en eso. Es complicado de armar, pero sí, básicamente creo en el consenso que damos, el consenso que dan las masas, digo, como para torcer sobre todo a gente que quiere permanecer en el poder, y eso lo logra a través de esos consensos. Así que digo, la imagen para ellos es muy importante, no sé tanto los hechos, pero la imagen es súper importante. Así que la difusión es absolutamente fundamental. Bueno, por eso estamos acá bailando, ¿no? Y acompañándolos a ustedes. Bueno, querido Nicolás Decinos, ¿querés pasar algún blog? ¿Querés pasar a tus redes sociales? ¿Pasar un avisito final? Lo que quieras. Dale, en particular, si se permiten 30 segundos, una cosa. Nosotros de Izquierda Socialista tenemos obviamente nuestra página de internet, que es izquierdasocialista.org.ar, y todas nuestras redes sociales. Las mías en particular son @Nicolás Núñez en general. Pero para pasar un aviso es de mañana las movilizaciones que va a haber por el tema de contra la mega minería. Sí. En Santa Cruz y Chubut va a haber una concentración desde las 9 de la mañana frente a la Secretaría de Minería, que es ahí en Diagonal Sur y al 600, y a las 4 de la tarde también una concentración ahí. Así que el espacio para difundirlo estamos haciendo sobre todo para eso, porque es muy importante. Hoy se logró que retroceda un poco, parcialmente, el gobierno de Mendoza, pero hay que seguir peleando para que no llenen de cianuro los ríos de nuestro país. Absolutamente, y desde el inicio hay que mostrar los dientes, porque si no ya sabemos cómo es el final. Bueno, querido Nicolás, muchas gracias por haber charlado con nosotros, y nos faltarán oportunidades. Un abrazo grande. Gracias a ustedes. Buenas noches. Decir algo importante. Es importante. Primordial, muy necesario. Escuchá a Contramano. Hablamos de cosas re importantes. A Contramano. Qué entrevista interesante, como habrás visto. Bueno, si querés, pispeanos en obras sociales, estoy bárbaro. Por lo menos avise que está hecho mierda, ¿no? En redes sociales, Periodismo Contramano, fanpage en Facebook. Ahí tenemos realmente muy buenos contenidos, un poco de boludez para relajar, un poco de cosa seria para vivir y enterarse y no dejarse. Y todas esas cosas que hacen al mix a Contramano. Aparte lo tenés en Twitter, @ a Contramano 925 por el dial de la radio. Si no, siempre tenés el WhatsApp 011 40 94 7100. Ahí podés mandarnos cualquier idea, sugerencia, lo que quieras. Y nada, bueno, vamos con un poquito más de música, con un tema bien interesante y raro. Después vamos a vender y arrancamos con una entrevista fabulosa. Mi píldora suicida. Este mes salió de sabor de fresa. Pruébela. No, gracias. No tenga miedo, no crea. Cuando los buenos perros se dañan, hay un hombre que es su mejor amigo.
César Milán. Ningún perro es demasiado para mí. Rehabilito perros, entreno personas. Soy el señor de los perros. Frecuencia Cero, 92.5. Una radio sin eufemismos. La rompe. A contramano. Acá estamos, es el segundo bloque y yo te prometí una gran entrevista y voy a cumplir. Estamos al aire con Jonathan Valdivieso, que es una máquina de generar noticias que nos interesan, él y sus compañeros y compañeras del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Esta vez vamos a hablar de una denuncia penal contra Macri y sus funcionarios por el acuerdo que hicieron con el FMI. Por favor, Jonathan, ¿cómo te va? Simón te saluda. Contanos cómo es eso. Hola, Simón, ¿cómo estás? Yo estaba leyendo un poco lo que ustedes habían mandado, habían informado a la opinión pública, y no solamente es interesante como noticia general, sino que tiene unos puntos bárbaros como para desarrollar. A ver, contanos en qué consiste esa demanda. Sí, nosotros ya hemos presentado una denuncia penal el año pasado en relación al primer acuerdo que firmó Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional. Ahora la denuncia penal tiene que ver que también hubo otras demandas judiciales presentadas a la misma semana por otras organizaciones, ¿no? Hay como toda un consenso de que la deuda con el FMI es una deuda ilegal. Porque, ¿cómo es eso? Perdón que se escuchó mal esa parte. Sí, que justamente con otras organizaciones, la denuncia penal que presentamos nosotros, se presentaron también demandas en el Fuero Contencioso Administrativo, todas con la misma línea de considerar que la deuda que acordó el expresidente Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional es una deuda legal por varias razones. Una de las principales razones que venimos sosteniendo hace tiempo, de que comenzó los anuncios del acuerdo con el FMI, es la cuestión de quién tiene la capacidad de competencia para acordar y firmar ese acuerdo. Para nosotros, la Constitución argentina, el único que puede obligar a la ciudadanía es el Congreso Nacional, ¿no? Los únicos que pueden hacer que la ciudadanía se endeude a futuro es justamente su representante, su democracia representativa, y no el presidente. Y así es estipulado en la Constitución. ¿Qué es lo que hizo el gobierno de Mauricio Macri? Pues revivió una ley de delegación de facultades muerta hace 8 años. Y en el contexto actual, esto es importante recalcarlo, porque ahora en el proyecto que se envió del actual presidente al Congreso, habla, ¿no?, de cuestiones de delegar facultades para adecuar o normalizar o regular la deuda pública. Justamente el presidente actual está pidiendo esa delegación al Congreso, declarando la emergencia en un contexto de emergencia, porque no la tiene. Y es la misma delegación que Mauricio Macri tampoco la tenía, ¿no? Mauricio Macri nunca tuvo una delegación por parte del Congreso, que vivió una ley vieja, pero nos terminó endeudando a todos sin siquiera un tratamiento legislativo. Así que también la denuncia que nosotros presentamos, pidiendo, ¿no?, que se declare inconstitucional y que se imputa al presidente Mauricio Macri como bajo el delito de incumplimiento de deberes funcionarios públicos, de abuso de autoridad, tiene que ver con esto, que no tenía ninguna competencia un ciudadano argentino coyunturalmente en el cargo de presidente para endeudar a toda la nación argentina, y que para nosotros esa deuda justamente no ha cumplido los procedimientos para que todo el pueblo argentino se tenga que hacer cargo. Ni hablar. Ustedes demandaron también a Duhovne, que era el ministro de Economía, si mal no recuerdo, y al presidente del Banco Central. ¿Cómo era el apellido? Estabil. Ahí está. Sí, justamente también. El segundo punto es, soslayando que no tenía capacidad Mauricio Macri, ¿no?, que esto no pasó por el Congreso, pudimos acceder a los expedientes administrativos de los dos acuerdos y únicamente encontramos una carta de entendimiento y un memorando técnico firmado por Duhovne y por Sanleri. Ni siquiera existe un acto administrativo, un decreto, donde Mauricio Macri le delegue estas facultades a su ministro de Hacienda en ese momento y al presidente del Banco Central. ¿No? Existen en los expedientes administrativos únicamente esos dos documentos, y a raíz de esos documentos fue que el Fondo Monetario Internacional empezó
a remitir dólares a la Argentina. No hay ni siquiera un acuerdo, no hay dictámenes previos del área jurídica, no hay dictámenes previos del Banco Central, fundamento de por qué era necesario tomar la deuda, no hay documentos posteriores, ¿no? Es como, imagina un país tomando la deuda de 50.000 millones de dólares y lo único que existe es una carta de entendimiento como si fuese una oferta, ¿no? Como si fuese que la Argentina propuso algo que no lo propuso ni su presidente, lo propuso su ministro, no se sabe con qué autoridad, y ni siquiera sin recibir un documento oficial del Fondo Monetario Internacional diciendo sí, acepto este acuerdo, que es un convenio internacional, empezamos a recibir dólares. ¿Y por qué digo que es un convenio? Porque no es solamente una cuestión de que tomamos deuda, ¿no? No, acordamos políticas fiscales, políticas monetarias con el Fondo Monetario Internacional. Fue un convenio internacional. Únicamente tomar deuda y tenemos la plena libertad. Absolutamente. Y que tendría que haber pasado también por el Congreso, justamente. Absolutamente. Ni hablar, es el famoso tema con la deuda. Igualmente quiero que te explayes con el tema de tu denuncia, de tu demanda, pero sí, nosotros le hemos dado un programa a la denuncia de Alejandro Olmos, que me imagino que sabes quién es, y el escándalo que en su momento descubrió y a nadie le importó, ¿no? Pero por favor, querido, continúa, que me interesa mucho. Bueno, con ese tema también ¿cuál es la relación con la demanda que en su momento el juez Ballesteros detectó como válida y declaró ilegal la deuda externa argentina? Eso es justamente el juez Ballesteros, si bien encuentra las ilegalidades, en la resolución de su sentencia no dictaminan la ilegalidad de la deuda. ¿Qué hace? La remite al Congreso, ¿no? Ratificando el Congreso el que tiene que decidir qué hace con la deuda argentina. Si la ratifica, si la declara ilegal, si decide pagar, ¿no? Alejandro Olmos Gaona justamente se quejaba de eso. Yo solo tenía de la película La mayor estafa al pueblo argentino de Musiak, ¿viste? Y lo tenía como en un papel interesante al juez, y el hijo no tiene la misma idea justamente por esto que estás contándonos. Sí, uno puede haber pedido otro tipo de cuestiones, pero en cierta forma le pasó la pelota al órgano político, ¿no? Al órgano más democrático que tenemos en Argentina, para que decida. Ahí nosotros tenemos que responsabilizar a nuestros representantes porque no continuaron la labor del juez Ballesteros. Y que justamente lo que estamos pidiendo ahora, digamos, hay un cambio de gobierno, el Congreso o el presidente deberían auditar cómo se tomó esta deuda, deberían auditar si tenían competencia, deberían auditar qué se hizo con los dólares. Porque la segunda cuestión, y esto no lo habíamos planteado en la primera denuncia penal porque estaba recién en sus inicios, ¿no?, qué iba a suceder con el país. Bueno, la mayoría de los dólares que ingresaron a la Argentina fueron para la fuga de capitales. Y aquí hay dos responsabilidades. Por una parte, una connivencia del Fondo Monetario Internacional, ya que el Fondo Monetario Internacional no puede, su estatuto lo prohíbe, entregar dólares a un país que se encuentra en situación de fuga. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario Internacional fue creado para otorgar dólares a países que no pueden pagar deudas en dólares, o a países que necesitan dólares para su desarrollo. Es muy interesante esto que contás. Mirá que hemos también tocado el tema del FMI y con gente experta y nunca había salido ese tema. O sea, por estatuto vos decís que el FMI tiene prohibido entregar dólares cuando hay un país que está en situación de fuga. ¿Cuándo se declara esa situación de fuga? Pregunto de burro, ¿no? Obviamente. Sí, eso tendría que ser, digamos, no hay como una declaración de que el país está en situación de fuga. El Fondo Monetario Internacional tiene que analizar la situación económica del país y ver si hay restricciones o cuál es la situación económica. Sí, sí. Y en los 4 años del gobierno de Mauricio Macri hubo 88.000 millones de dólares en fuga. En ese momento todos sabíamos que había una fuga de capitales, que el gobierno no quería establecer ningún tipo de restricciones al tipo de cambio, ¿no? Que después terminó estableciéndola después. Bueno, eso es muy importante establecer porque también hay una corresponsabilidad. El Fondo Monetario Internacional, cuando se juntó con la oposición, mientras se discutía el primer acuerdo, se le informó estas dos cuestiones. Se le informó que Mauricio Macri no tenía competencia para representar a la nación, y se le informó que el país estaba en fuga de capitales, ¿no? Incluso se le transmitió, nosotros tuvimos toda una tarde buscando el párrafo de su estatuto en inglés donde establecía esta situación.
es muy razonable porque va en contra de los objetivos que tiene el Fondo Monetario Internacional, digamos, no tiene un objetivo de dar dólares del resto de los países para que las empresas y los privados se terminen fugando en un país, sino bueno, sí. para colaborar con la economía. Sí, ponele, eso digamos que puede ser discutible, pero qué trabajazo que te mandaste, impresionante. Y aparte ustedes hicieron un cálculo, por favor contáselo a la gente, de cuáles fueron los miles de millones que se pidieron contra los fugados. Así es, esta nota penal la hicimos junto con Claudio Lozano, que tiene también un Instituto de Pensamiento de Políticas Públicas, ¿no? Y que hicieron un buen informe estableciendo de que desde que se acordó con el Fondo Monetario Internacional, se pagaron deudas por 28.000 millones de dólares y se fugó 36.000 millones de dólares. ¿Eso qué nos da? De que el país tenía los suficientes dólares, que evitaba la fuga, para pagar las deudas que tenía, ¿no? Lo que no hacía falta, era un sinsentido, acordar con el Fondo Monetario Internacional. Y que la fuga de capitales se profundizó justamente a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y que además el cepo, las restricciones recién se establecieron un día después de que Mauricio Macri perdió las elecciones. Es decir, las medidas que la ciudadanía y muchas organizaciones, partidos políticos le solicitaban al gobierno para frenar la fuga de capitales fue adoptada un día después. Eso que trasluce de que el gobierno, ¿no? y estos funcionarios sabían cuáles eran las medidas que tenían para beneficiar bien común, para beneficiar a la Argentina, pero no tomaron por cuestiones electorales y por cuestiones de favorecer a un grupo especulativo que se ha favorecido con esta fuga de capital. Así que también le sumamos al tipo de abuso de autoridad la cuestión de la administración fraudulenta. Cuando un administrador, imagina que vos le dejas tu casa a alguien y esa persona administra no para favorecerte a vos, sino para favorecer a un tercero, para favorecerse a sí mismo, comete un delito, no, que es una administración fraudulenta. En este caso el perjudicado es la administración pública, es el Estado Nacional e indirectamente todos los argentinos. Obvio. Así que también es una cuestión de evaluar justamente y que para nosotros merece una auditoría y que el Congreso creo que debería tratarla cuanto antes en estos meses, es justamente qué pasó con esta deuda, ¿no? Quiénes son los responsables, buscar responsabilidades personales y responsabilidades también a nivel internacional. Ver quién firmó o quién no firmó y debió hacerlo. Pero sí, es súper interesante lo que ustedes hacen. A ver, dudo enormemente sorprenderte, pero vos sabés que el famoso Plan Brady, el mega canje que se hizo en su momento en los 90, que fue increíble, monstruoso y terrible para el país, también debió haber pasado por el Congreso, nunca lo hizo y sin embargo se realizó. Ahí hay una gran diferencia, ¿no? A ver, me gusta. De las delegaciones del Congreso. A Menem le votaron la ley de administración financiera. Bien. En esa votación, la ley de administración financiera, establecieron de que el Ejecutivo, el presidente, se podía endeudar con organismos internacionales sin pasar por el Congreso. En esa época, era antes del año 1994, todavía no estaba aprobada la nueva Constitución, había una gran discusión sobre qué facultades podía el Congreso delegar y cuáles no. Había como un vacío en la Constitución, porque la Constitución fue pensada más para ser más parlamentaria en su espíritu, pero terminó siendo presidencialista en los hechos, y por lo tanto hay como un vacío de qué podía el Congreso delegar y qué no. En el 94 se termina discutiendo esa cuestión y se establece una restricción, ¿no? Que se puede delegar solamente cuestiones de emergencia, cuestiones de administración pública, y siempre que la delegación establezca un plazo y establezca unas bases de actuación, ¿no? No es una delegación abierta, sino que establezca cierto marco, ciertos límites. Y dijo que las delegaciones que se votaron antes tenían un plazo de vencimiento de 5 años, año 94, ¿no? 5 años, 99 se vence. ¿Qué hizo el Congreso? En el año 1999 empezó a dictar leyes de prórroga de las delegaciones. La última ley de prórroga venció en el año 2010 y no se volvió a prorrogar esas facultades delegadas nunca más. Por eso nosotros decimos que esas facultades delegadas murieron en el 2010 y que Macri revive una ley muerta, que no es toda la ley de administración financiera la que muere, ¿no? Muere únicamente menos mal que avisé que no me tenía mucha fe en sorprenderte, si no hubiera sido un contragolpe mortal. Entonces, bueno, por eso ahora justamente la gran discusión va a ser de las delegaciones que está pidiendo Alberto Fernández, cuáles constitucionalmente corresponden y cuáles no,
y también en el proyecto de ley establece en el artículo 1 primero la declaración de emergencia, porque eso habilita la delegación, ¿no? Lo que no vimos en el proyecto de ley es un plazo, que eso es una exigencia constitucional. Y también hay dudas si se pueden delegar cuestiones de impositivas. ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica de la Constitución nueva? Cuando habla de decreto de necesidad de urgencia, prohíbe que se puedan emitir decretos en relaciones que tienen que ver con el ámbito penal, tributario y electoral, ¿no? Y hay mucha jurisprudencia que viene asimilando de que lo que el presidente no puede hacer por decreto de necesidad de urgencia tampoco lo puede hacer como facultad delegada. Y justamente cuando se discutió lo que fue la 125 en la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, termina reenviando la 125, que era una modificación de las retenciones. Las retenciones sería una parte esencial de lo que considera impuesto, ¿no? De la política tributaria, sí. Claro, la terminó mandando al Congreso porque sabía que la justicia se le iba a declarar inconstitucional. Entonces envió al Congreso para que con eso debata y subsane esa ilegalidad que era sacada por decreto. O la ilegalidad de que había sido de que la sacó por resolución. Bueno, ahora vamos a estar la discusión nuevamente, que nosotros veníamos sosteniendo de que Mauricio Macri tampoco tenía facultades para eliminar las retenciones del campo, disminuir las retenciones de la soja y sacar las retenciones de la mega minería. Pero también es una cuestión. Es súper interesante lo que decís, porque aparte fueron las primeras, viste que muchas de estas medidas, siempre con connivencia de otros legisladores, de muchísima más gente que los actores, salen, viste, como dice el dicho, entre gallos y medianoche. En este caso no, el quite de retenciones al campo, la minería, todo, fue con bombos y platillos las primeras medidas. Fueron simplemente decretos. Ellos citan también una norma del Código Aduanero, pero bueno, para nosotros también esa norma caducó, digamos. Todo lo que sea delegación caducó en el año 2010. Pero bueno, es importante que se den estos debates, porque si no ingresamos en una cuestión institucional tan oscura que al final de cuentas todos pueden hacer cualquier cosa, ¿no? Y no sabemos cuáles son las reglas del juego. Absolutamente. Y también tomar una postura, ¿no? Implica establecer que lo que se hizo de las políticas más trascendentales del anterior gobierno son legales, y la otra postura implicaría decir que cometieron delitos, fueron ilegales y hay que recuperar el dinero o las tierras. El tema de las tierras es lo mismo. La facultad que utilizó Macri para vender cientos de inmuebles era una facultad que también había muerto en el año 2010, era otra facultad delegada. ¿Para vender tierras como presidente, decís vos, o como jefe de gobierno? Claro. Okay. O sea, hay muchas discusiones, porque a Macri se decía que, bueno, hay muchos decretos que sacó el decreto de necesidad de urgencia, ¿no? El gobernador a través de decretos. Pero hay otros decretos que lo hicieron pasar como decretos que ejercían estas facultades delegadas, pero que estas facultades delegadas no existían. Digamos, decretos como venta de tierra pública, decretos como la venta de centrales energéticas, decretos como el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Eran decretos que se basaban en delegaciones que son competencias del Congreso, pero delegaciones que estaban muertas, estaban vencidas, no tenían vigencia. Entonces hay que, y ahora que estamos discutiendo delegaciones, ¿no? Uno se asombra cuando Cambiemos dice no queremos darle facultades al presidente de delegación. Bueno, ellos gobernaron con decretos de delegaciones. Sí. Entonces es importante discutir este elemento que también quizás puede ser cuestionado, que se ve el Congreso casi le delega todo al actual presidente para hacer los cambios. Puede ser cuestionable, se puede analizar, pero si se cuestiona esto hay que ver qué pasó los últimos 4 años también. Absolutamente, y que vos analices las políticas de cada presidente en función de la letra escrita, las leyes, la Constitución, es fundamental, porque vos lo sabés mejor que yo, porque sos un gran activista en estos temas. Nos hubiéramos ahorrado muchísimos problemas si se hubiera respetado la ley. Después hay leyes que son horribles, pero muchos de los contubernios que tenemos que divulgar y contra los que vos peleas, en realidad se logran desoyendo leyes, o sea, delinquiendo, básicamente. Sí, y aparte, hay una cuestión que tenemos que cambiar como cultura política, ¿no? A veces los abusos de poder no se cuestionan porque se tiene, del otro lado, se tiene la esperanza de usarlo cuando se tenga el gobierno, se tenga el poder. Y lo que sucede es que para fundar esos discursos, para fundar esa actuación política, se termina estableciendo que las instituciones no son buenas,
¿no? Que la división de poderes no es buena, que por una parte la derecha no las cumple, para la izquierda existe una limitación porque la derecha tampoco las cumple, entonces ¿por qué lo tenemos que cumplir nosotros? Y se olvida que el fundamento de uno podía pedir más institucionalidad, más desconcentración de poder, ¿no? Pero lo que existe actualmente se olvida que es una conquista del pueblo, digamos, que no haya una monarquía, que haya una democracia representativa, que haya división de poderes, es una conquista del pueblo. Luego uno podrá pedir que no me gusta la democracia representativa, no logró evitar la concentración de poder económico y político, y pedirá, como nosotros pedimos una democracia participativa, pedimos profundizar la democracia. Claro que sí. Pero no podemos pedir que volvamos a la suma de poder político y en una persona, ¿no? No, a ver, sí, cualquier debate que se dé deberá ser serio y bastante superador de la mala utilización de recursos a piacere, digo. Claro. Deberá ser aún mejor que lo que va a reemplazar. Sí, yo esto veo que justamente que el aprendizaje, en vez de decir pedimos más democracia, profundicemos la desconcentración de poder, va a ser la orientación distinta, ¿no? Obvio. Y la vimos cuando discutimos la delegación en el gobierno anterior, y este proyecto de ley que envía Alberto Fernández también es para discutir esas cuestiones. No estoy informado, pero si vos lo decís a priori, sí, te creo. Después la gran discusión ahora, si se daba quórum o no, era porque se horroriza la alianza Cambiemos de todas las facultades que el Congreso va a llegar en el actual presidente, ¿no? Se horroriza de eso cuando ellos gobernaron con esas facultades que ni siquiera las tenían. Por eso creo que es muy importante rediscutir las instituciones, rediscutir cuál es el rol del Congreso, si es necesario dar tanto poder a uno u otro gobierno, ¿no? Aclarar qué leyes están vigentes, cuáles no, qué delegaciones sí. Eso es muy importante porque también ayuda a aclarar quiénes son los responsables luego de esas decisiones, ayuda a crear nuevos ámbitos de participación y de discusión. No, y aparte, si vos te fijás, una constante es que, por lo menos vos tenés bastante más experiencia que yo, pero en los casos en los que yo meto la nariz y miro un poco y estudio, normalmente todo lo que se hace tiende a que participen menos personas que las que deberían hacerlo si institucionalmente se realizara todo como corresponde. ¿Se entiende? O sea, se pegan atajos en los cuales, no sé, estoy pensando cualquier cosa, no lo hablamos con vos, la renegociación de las concesiones de los peajes, acceso este y norte, digamos, o sea, mandan decreto, Duhovne como ministro de Economía no lo refrenda, siempre faltan cosas, nunca sobran personas analizando, siempre faltan, ¿no? Sí, también está hay una versión a la democracia en el sentido de abrir el juego de quién toma las decisiones, ¿no? De transparentar. Y también una visión de que la democracia demora, ¿no? Es lenta. Por lo tanto, estamos en emergencia, necesitamos tomar decisiones. El tema es que el que toma las decisiones siempre piensa que está tomando buenas decisiones. Justamente la democracia es para entender de que puede haber otro punto de vista para decirte que estás equivocando. Absolutamente, que lea un poquito de historia argentina. No, totalmente, ¿no? Digamos, porque es esta democracia. Y creo que estamos, a nivel de valores democráticos, estamos retrocediendo bastante. Absolutamente. Y ahí creo que necesitaríamos hacer un freno, repensarnos como país, porque también esto es parte de la crisis que tenemos, ¿no? Que es económica y... Parte fundamental de la crisis que tenemos. La gente a veces no se da cuenta, pero es esencial. La deuda externa, es más, tiñe todo lo otro. Saca mucho dinero que debería usarse con otros fines. Por ejemplo, nimiedades como la salud, la educación, ¿no? Que la gente coma, que la gente tenga trabajo y esas tonterías. Che, y decime, de la demanda, ¿hay algo que no haya salido que te gustaría resaltar? La demanda que hiciste, junto con Lozano. Sí, hablaste de la fuga de capitales, hablaste de la ausencia por completo de los expedientes de autorización. Los argumentos principales están planteados. Yo lo que siempre recalco es la falta de eco político que tiene esto, ¿no? Quizás también uno puede ser, los que la presentamos estamos convencidísimos, pero nos asombra tener más discusión. ¿Y por qué te asombra? Yo no me imagino que en otro país acepten que un solo presidente tome este tipo de decisiones. Pero habrá que analizar... estos temas son súper interesantes y súper complejos porque, por un lado, tienen mucha información oculta, pero por el otro también obligan a mucha gente a interpretar los hechos de maneras
a veces bastante desagradables. Lo que vos decís, la falta de eco político, yo, sin argentinear demasiado, sin decir demasiadas gansadas con café en un bar, te podría decir que se explicaría con connivencia o con intereses. Sí, o con algún interés también electoral. Absolutamente, gobierno, o con conveniencia de no oponerse a en determinados, porque son todos nenes pesados, o sea, no hay militantes de base involucrados. Que se puede leer de dos formas, ¿no? Uno es el asombro también de que Argentina, que siempre se destacó por tener una organización social y ciudadana muy fuerte, ¿no? Para justamente aprendimos en 2001, surgieron muchos movimientos para frenar estos avances, y que haya pasado tan tranquilo en Argentina, y uno ve las revoluciones que hay en Chile, en Ecuador, ¿no? Donde se intentó con estos ajustes y no está estando tan tranquilo en la ciudadanía. Acá pasó bastante tranquilo, y eso también es para analizarlo. Y sí, porque sí. también tenemos que empezar a analizar nuestros errores o qué pasó para replantearnos de tener mejores gobiernos y tener una mejor organización social. ¿De qué sirve tener casi a todos los sectores bajos organizados si nos comimos 50.000 millones de dólares que ni siquiera discutimos? Y lo segundo es también la pérdida de esta historia institucional, ¿no? ¿Cómo surgen cómo nos descolonizamos, ¿no? ¿Cómo se descolonizó América, ¿no? Porque había gente que estipulaba impuestos que ellos no decidían pagar. Y así también nos descolonizamos, estamos nosotros, digamos. La independencia nacional de América es justamente que va de la mano con una soberanía política. Y soberanía política que va de la mano con un principio de igualdad que es el democrático, ¿no? Y quedó instaurado en el origen de nuestros países, de que nadie te puede establecer impuestos y nadie te puede obligar a pagar deudas que uno, a través de los representantes, no decidió, ¿no? Hace 200 años. Yo creo que en los 200 años tenemos que haber evolucionado algo más, una democracia más profunda, pero estamos en un retroceso que lo que aprendimos hace 200 años, con guerra, con lucha, que nos costó tanto, guerras civiles internas, ahora no nos importa, ¿no? Yo veo a la clase política les importa un bledo estas discusiones. Y ahí está también un problema grave del proceso que tenemos. Por eso también es muy importante, esto lo digo yo, porque vos no lo vas a decir, es tan importante lo que ustedes hacen. Lo que tantos militantes silenciosos están haciendo, que son básicamente la gran resistencia que se opone, a veces la única. Así de fácil. Pero bueno, por favor, ya estamos cerrando, no sé si querés recalcar algo más, querido Jonathan. Bueno, esperemos ahora también, estamos esperando que la justicia actúe, ¿no? Ahí nos enteramos de que el juez de la causa decidió delegar la instrucción de esta denuncia penal al fiscal Tayana, pero no es Tayana, algo parecido, sí. Tayano. Así que Tayano. Así que, bueno, todavía no notificaron que vayamos a ratificar la denuncia, si no notifican estos días, vamos a ir nosotros a la Fiscalía a ver cómo está avanzando la denuncia penal, ¿no? Que es una denuncia penal bastante simple, digamos, no hay que demostrar muchos hechos, es justamente... Simple. No es investigar un homicidio. Simple para vos. Nada, ¿no? ¿Sabes? Darían la vida por estar investigando un homicidio simple. Y no es. Claro. Olvídate, ¿sabes cómo debe quemar ese expediente de lanzar llamas? Bueno, querido, por favor, tenernos al tanto, porque nos interesa muchísimo cómo avanza la demanda y todas las otras cosas que hacen ustedes con los compañeros y compañeras del Observatorio de Derecho a la Ciudad. Te agradezco mucho y no dejes de avisarnos, que te acompañaremos desde este humilde lugar. Muchas gracias nuevamente por el espacio y por esa cuestión de difundir lo que no se discute en ámbitos de medios más masivos, ¿no? Por favor, lo haremos hasta el hartazgo. Te mando un abrazo grande, querido Jonathan. Feliz año. Igualmente. A contramano. A contramano. La gente sigue desinformada. Una noticia mal contada es un asalto a mano armada. A contramano. A contramano. Qué interesante todo lo que dice Jonathan. Bueno, vamos a escuchar rapidito un poco de música para irnos con el sabor en la boca y nos vamos a dormir. No te olvides, todo es droga.
Bueno, este tema es Rocks de Primal Scream y el anterior de Tin Machine, una gran banda de David Bowie, después de haber hecho mucha cosa disco, qué sé yo, Baby Can Dance. Bueno, gracias querido Hernán por todo, por estar al pie de cañón conmigo, gracias a la producción, gracias a vos, espero que, si me escuchás, es que sobreviviste a la Navidad, te deseo lo mismo para el año nuevo y justo después, con lo que quede de nosotros, nos conectaremos el jueves 2. Que seas muy feliz, y no todo lo que se pueda, y volveremos con esta gran maquinaria de cosas deprimentes y buena música, buen humor, bla 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 bla. Abrazo, eso. Arrivederci. Yo no sé nada. Yo soy un simple pastor. Vivo en esta cabaña en las montañas. Tengo mi rebaño de ovejas. Ajá, ¿cuántas cabezas? Una cada oveja. No, ¿cuántas ovejas? Una oveja cada cabeza, ¿no? O sea, una oveja, una cabeza. Un rabo, otra oveja. 4 patas, 4 ovejas. No. ¡Prepárense! No pierdan la cabeza y vean el desenlace a la misma batihora y por el mismo Vaticanal. Auspició este programa. ¿Sabías que en la ciudad podés terminar tus estudios secundarios de manera online y gratuita con el programa Terminala Secundaria? Da el primer paso hacia tu futuro anotándote en el chat de la ciudad en WhatsApp. 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. Busca la radio